bienvenidos, bienvenidas, Jodesh Tov. Aquí de regreso, nuevamente, Él es Israel, Medinat Israel, que nos ha recibido con un hermoso Yom Yerushalayim, a quien dedicamos nuestro retomar nuestro Shiurim, a estos 55 años de magia, en la cual Yerushalayim y la Kodesh ha conocido tanto el desamparo como el mayor desarrollo y hermosura. Tal vez hoy Yerushalayim represente un escenario tan particular en el seno del pueblo judío, no solamente su capital indivisible, desde ya, eso que ya para el mundo no tiene discusión. El mundo lo sabe, solamente que nadie se ocupa de poder transmitirlo, porque todo el mundo disfruta lo que es esta ciudad eterna. Pero para el pueblo judío vuelven a sonar aquellas palabras que se dijeron en el primer exilio, en la primera falta de tierra, en el destierro, Jerusalén, sin olvidar de ti, Jerusalén, se olvide mi mano derecha. Y hasta el rey que la amó y la conquistó y la construyó, cantó Omedot Ayurraglenu Bisha'arai Jerusalén. Omedot. Nuestros pies están parados ante tus puertas, Jerusalén. Y el rey David lo hizo con tanta inspiración que lo hizo en tiempo presente. Porque en última instancia, ese es el sentido de Jerusalén. Jerusalén es un presente permanente, es un presente continuo. Presente como presente en el tiempo verbal y también presente como regalo. Gracias por sumarse a nosotros, Jodesh Tov Umevorach. Desde el 2 de mayo, hace prácticamente 20 días, 28 días, que casi 4 semanas que no retomamos eventualmente el estudio, y es el tiempo de volver a nuestro estudio del Rambam. Nosotros estamos estudiando en este tiempo las leyes relacionadas con el lunar. Así fue el comienzo del capítulo 7. Estamos en el capítulo 7 de este Ilhot Shofar, que ya terminamos, Sukkah, que ya terminamos, y ahora la última parte habla del lunar. Y el lunar, de cómo se componía. Se componía con la hoja de palmera de altilera, quiere decir lo que el Rambam, lo que la Sagrada Torá habla de capot de marín, el fruto de árbol hermoso para repasar, el hadar, al que se refiere el etrog. Luego hablábamos de los arbe nahal, los sauces de arroyo, y por último, lo que figuraba como las ramas de árboles cubiertos, quiere decir anaf et avot, que se refería a la ras. Las 4 primeras alajot de este capítulo hablaban de esos tipos, esas especies vegetales que son significativas, por supuesto, del tiempo de Sukkot, una de las mitzvot realmente más específicas del tiempo de Sukkot, y después algunas diferencias con respecto a estas especies que crecen en otros ámbitos. Luego se nos invitaba a aprender de cómo es realizable la mitzvah, la forma ideal, que era la de unir el lulav, el adás y la arabá, formando una entidad única y unificada de los tres. Así estudiamos en su momento y sabemos que estos tres se unen para conformar una especie única llamada lulav, que se le llama porque es la de mayor tamaño. A partir de ello, entonces, ¿cómo se toman de cada uno de ellos? Entonces nos decía el Rambam, un lulav, acuérdense que todo esto no se dice en la Sagrada Torá, es una deducción rabínica. Porque la Torá dice capot de marín, quiere decir las hojas de palmera de altilera, y teníamos que saber que esas hojas se las deben tomar cuando están en pleno desarrollo y no necesariamente cuando ya se han abierto completamente, sino cuando están cerradas. Y a partir de allí, entonces, como dice Capot, podríamos pensar que eran muchas,
Sin embargo, la palabra kapot en el hebreo, en la Sagrada Torá, figura una O, Olam, Haser, ausente. La Vav, que marcaría la O, Olam, Malé, no está. Entonces se puede leer como Kapat Temarim. Y entonces Kapat Temarim sería una sola. Y por eso se toma un lulav. El etrog se dice Peri et Hadar, un fruto de árbol hermoso. Se entiende que es un fruto. Es entonces el etrog. Pero después aparece Arve Nahal, ramas de sauce. Como está en plural, el plural básico son dos. Y por eso nos enseña el Rambam, son dos ramas de sauce. Por último, el Hadas dice Anaf et Avot, rama de árbol frondoso. Tiene tres palabras y sabemos que la hoja eventualmente tiene tres hojas cada rama, entonces está la rama completa de hojas y por lo tanto se deben tomar Anaf, et, Avot, 1, 2, 3, tres ramas de menta. Ese sería el escenario básico que estábamos estudiando. Por supuesto que la alajá, todo este desarrollo es un desarrollo para que todo el mundo lo pueda entender de la Torá de Alpé. Sin la tradición oral no podríamos, comprender cuál es el marco de la exigencia de la Sagrada Torá. Ustedes lo comprenderán tanto como yo, porque si no fuera por esa ayuda, ese sostén de los jajamim, nos sería prácticamente imposible poder cumplir con las mitzvot de la Sagrada Torá. Así como se determina la cantidad, también se va a determinar por parte de los jajamim el tamaño. Entonces, se nos enseñó, dice Rambam, que el lulav no puede ser inferior a 4 palmos. Cuando tomamos un palmo, tomamos entre 8 centímetros y 10 centímetros. El lulav, para que pueda ser utilitario para la fiesta, tiene que tener por lo menos de 32 a 40 centímetros. Y entonces, independientemente de su longitud de kosher, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que su esqueleto, su columna, tiene que tener una altura determinada. Así como dice también el hadas y la arabá, el mirto y el sauce, no pueden ser menores de 3 pasos, entre 24 centímetros y 30 centímetros. Si tomamos la medida de 8 o 10 centímetros. Y por último, el etrog tendría que ser el tamaño mínimo, dice Rambam, el tamaño de un huevo. Quiere decir, nosotros hoy en día vemos muchos etrogim y a veces unos que son extremadamente grandes. Bueno, el tamaño, obviamente, independientemente de su tamaño, todos los etrogim son kosher. Solamente hay que comprobar que sea un etrog y que no sea un etrog que resulta de una mezcla, porque en ese caso ya vamos a estudiar, ese etrog no nos va a hacer. Muy bien, y a partir de aquí, el Rambam nos enseñaba cómo se hace para cumplir con la mitzvah, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía? Entonces, levantar estas 4 estrellas juntas o una después de la otra, con su mano derecha y su mano izquierda, ha cumplido con su obligación. Ahora, hoy sabemos que tenemos que tomar el lulav, como se establece la halajá, por supuesto, con la mano derecha. Y allí decir la brajá, Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al netilat lulav. Y luego sumar en la mano izquierda, tengo las manos aquí al revés, por supuesto, pero si me ven ustedes en el espejo, van a saber que estoy moviendo ahora la mano izquierda, el etrog. Y allí se juntan para hacer entonces los movimientos que tenemos que realizar con el etrog y el lulav ya juntos. Y entonces tenemos que ir en 4 direcciones cardinales. Los sefaradí empezamos hacia el sur, entramos del sur al norte, del norte al este, del este hacia arriba y luego hacia abajo. Y por último giramos hacia el oeste. Quiere decir, hacemos
6 movimientos. Bien, repite. Sur, esta es la tradición sefardí. Norte, este, arriba, abajo, girando hacia el oeste. Esto se produce en 3 veces. O sea que se hace en total, obviamente, 18 movimientos. ¿No es cierto? O sea, si tenemos que hacer todo esto en distintos momentos, veremos que se hace, entonces, 18 movimientos, 3 veces en el sentido, no expliqué, perdón. Cuando vamos a levantar el lulav, hacemos la netilá, entonces tenemos que hacer el movimiento del lulav. Ese movimiento se hace al sur, al norte, al este, arriba, abajo y hacia atrás, o sea, al oeste. Pero ¿cuál es el movimiento que se hace? Explica la tradición de la Torah Shebe'al-Peh, Molij Umevi. Molij es que lo lleva hacia adelante y lo vuelve hacia su corazón. Sale del corazón y vuelve hacia el corazón. Sale del corazón y vuelve hacia el corazón. 3 veces en total. Por lo tanto, si hago 6 movimientos, ¿no? Sur, norte, este, arriba, abajo y oeste, son 18 movimientos. Bien, así entonces nos explicaba el Rambam. Después nos explica, por supuesto, en qué momento se pasa de un lado a otro. Y entonces el Rambam nos decía durante la lectura del Halel. En la primera y última recitación del Pasuk, Hodul Hashem Kitov, en el Pasuk, Ana Hashem Oshiach. Bueno, todos esos movimientos, les insisto, son muy importantes. Es muy importante que lo podamos entender y saber. Ya ha llegado el tiempo de Sukkot, con favor de Dios, vamos a ocuparnos específicamente de cómo hacer esos movimientos y cuándo no se debe mover el lunar y cuándo sí se lo debe hacer. Muy bien, la halajá número 11, habíamos hablado, sí, el Rambam, aquí habíamos terminado en nuestro show. Si se envuelven las 3 especies con un cordón de plata o de oro cuando están unidas, o si se las envuelve con una tela decorativa y las toma, se cumple con la obligación, no hay separación. Todavía se considera que tomar el lulav a través de otro medio es tomarlo, netilá, siempre que ese medio sea uno que le dé honor y belleza a la mitzvah. O sea que estemos haciendo un hidur mitzvah, ¿no es cierto? Entonces, porque todo aquello que hace más bella la mitzvah no se considera separación. ¿Sí? Ahora, dice Rambam, si uno coloca estas especies en un florero o en una olla y las toma, no se cumple con la obligación. La netilá es tomarla en nuestras manos y no por interpósito elemento u objeto. Muy bien. La halajá número 2, entonces, bienvenidos nuevamente, nos dice el Rambam, a partir de ahora retomamos nuestro estudio del capítulo 7. Agad et alulav ima'adas be'arabá. Si uno ata el lulav junto con el mirto y el sauce. Ve'irvil ben alulav u ben ha'adas be'maklit be'chayoteva. Y entonces, ¿qué hizo? Separó el lulav y el mirto con una tela o algo similar. Dice Rambam, Harei de Hotzetz. Esto se considera como una separación. ¿Por qué? Porque una entidad no se separa entre los que de su propia especie. Por lo tanto, en este caso, los Arbat Minim tienen que estar en contacto con ellos. Entonces, dice, Irvil Bemehem Beale Adas, dice, si uno lo separa con hojas de mirto, si puso una tela, no es de su misma especie, por lo tanto, es separación. Pero si separé con hojas de mirto, no se considera separación porque una entidad no se separa entre de su propia especie. Beminó. ויש לו לאגות את הלולב בחוט או במשיכה בכל מין שירצה, הואיל ואין אגידתו מהכלב. Se puede unir el lulav con una cuerda, con un hilo o con cualquier sustancia que la persona desee, ya que unirlo no es un elemento obligatorio de la mitzvah. ¿Y nosotros qué hacemos para que no se nos caigan? Los Arbaat Aminim. Ustedes vieron que en la tradición ashkenazí hay una especie de elemento que se une al lulav
y tiene como dos bracitos que salen al costado, ¿verdad? Y a partir de allí se ponen el mundo ashkenazí, 3 Adás, 2 Arabot, y entonces los tienen todos juntos. Los sefaradim hacemos diferente. Tomamos el lulav, ponemos una rama de arabá hacia un lado y una rama de arabá hacia el otro, y luego ponemos una rama de adás por fuera, otra en el centro y otra por fuera. Y con eso después se toman hojas del mismo lulav, que a veces están las hojas exteriores mucho más secas y no se utilizan, las sacamos del lulav, las cortamos por la mitad y hacemos pequeños nudos para poder sostener los arbaat hamidim. Y eso se lo puede hacer porque estamos usándolo min bemino y no estamos separando absolutamente nada. La mitzvah, la halajá número 13 nos dice mitzvah lulav leinatel. Ahora nos va a hablar cuándo se cumple la mitzvah del lulav. Y presten atención a este cambio. Mitzvah lulav leinatel bayom harishon shel chag bilvat bechol makom ubechol zman veafilu beshabbat. La mitzvah de tomar el lulav es bechol bayom harishon, en el día primero, bechol bayom harishon shel chag bilvat, en el día primero de la festividad tan solo, Bechol Makom, en cada lugar, Bechol Zman, en todo tiempo, e incluso dice Beshabbat, incluso en el día de Shabbat. Pero todo esto, ¿cuándo era? En el primer día de la festividad. Porque ¿qué dice la Sagrada Torah? Dice, Ulekachtem lachem bayom arishon. Ulekachtem lachem bayom arishon. Tomaréis para vosotros el primer día. Entonces ustedes saben que hoy en día, cuando hacemos la Pilat, hacemos todos los días del Hag, menos en Shabbat. Entonces como que ha cambiado la tradición rabínica, y entonces lo que remite el Rambam en esta halajá es a un minhag, a una costumbre que se cumplía a rajatablas en la época que el Bet HaMikdash obviamente existía. Nos vamos a acompañar aquí. Dice, la mitzvah de celebrar el Lulav en todos los lugares, es decir, fuera de Jerusalén, durante cada tiempo, es decir, ya sea que el templo esté o no esté en pie. Incluso en el día de reposo, quiere decir, la halajá que vimos, vamos a ver más adelante, o, como dice se agrega muchos comentarios aquí, entonces lo vamos a explicar diferente. El Rambam entonces se refiere a la mitzvah que emana de la Torah. Ulekachtem lachem bayom harishon. Tomaréis para vosotros en el primer día. Bechol makom, en todo lugar, se refiere en el santuario, en el tiempo que el santuario existía, no hay ninguna duda. Y también Bechol makom incluye a Chutz La'aretz, o sea, a las diásporas. La mitzvah del lulav era cumplirla un día. Ubechol Zman, cuando dice en todo tiempo, se refiere en el tiempo que el Bet HaMikdash está en pie y también en el tiempo que el Bet HaMikdash no está. Ahora dice el Rambam, presten atención, por favor. Ubamikdash levadó notrimoto bechol yom bayom mishivat yemei achad. Ahora, solo en el lugar santo, quiere decir en el Mikdash, en el templo de Jerusalén, obviamente, y agrega el Maran Shulchan Aruch, que también incluye toda Jerusalén, porque Jerusalén tenía un estatus diferente, ya para que vean, en la época de la Mishnah. Entonces dice que en el Mikdash, solo en el Mikdash, debería tomarse cada uno de los 7 días de la festividad, o sea, todos los días. Sheneemar, como está dicho, Usmachtem lifnei Hashem Elohechem 7 yamim, y te regocijarás delante de Hashem tu Dios durante 7 días. Por lo tanto, de aquí se desprende, explican los comentaristas, que la mitzvah de los 7 días es precisamente delante de Hashem. Y si dice delante de Hashem tu Dios, ¿a dónde habría que hacer esa alegría delante de Hashem? En el Bet HaMikdash, no hay ninguna duda. Ahí es la presencia del Todopoderoso, entre otras cosas. Usmachtem y Hashem dice,
Hal Yom Shabbat Liyot Betoch Yemei Hal. Si el día de Shabbat caía entre los días posteriores, quiere decir, Liyot Betoch Yemei Hal, quiere decir, en medio de los días de la festividad, pero no era Shabbat el primer día de la festividad, ¿qué pasaba? Einon Ital de Shabbat. Ah, qué importante, dice Rambam. Dice, no se podía hacer Netilat Lulav, perdón, en el día de Shabbat, cuando el primer día no caía en Shabbat. ¿Por qué? Dice Rambam Gezerah. Esto es un decreto. ¿Un decreto de qué? Shema Yoligenu Beyado Arba Amot Bereshut Rabim que Moshe Gazarnu Beshofar. Para que nadie lo lleve 4 codos, 2 metros, en el dominio público. Sabemos que esto es transportar en Shabbat. No había Eruv en aquel momento fuera del ámbito del Betamigdash, como se decretó con respecto al shofar. Por eso no se toca el shofar en Shabbat. Tampoco se toca el shofar en Shabbat. ¿Por qué no se toca el shofar? Justamente para que no lo transporte, para que no lo lleve a la casa de su maestro para aprender. Y en este caso, si el primer día no era en Shabbat y Shabbat era en la mitad de la semana, no se hacía Netilat Lulav. Bien, o sea que transportar el Lulav en el día de Shabbat se considera una melajá, una tarea que estaba prohibida por la Sagrada Torá. Así lo estudiamos en el Hot Shabbat. Y obviamente, como tenían los Jajamim cierto temor de esta prohibición, explicaron que esta mitzvah debería postergarse durante el día de Shabbat. Y esto es muy, muy importante. Hoy en día, por supuesto, no hacemos Netilat Lulav en Shabbat, independientemente que sea el primer día o que caiga en medio de la festividad, porque ya estamos ahora en una cuenta diferente. Estamos hablando ahora de los tiempos en los cuales el Betamigdash no está. Pero vean ustedes la diferencia. Si yo vivía como hoy en Ranana y el Betamigdash está construido, entonces yo en Ranana tendría que tomar el Lulav el primer día de la fiesta. Y solamente quienes estaban en el Betamigdash lo tomaban durante los 7 días. Esa es la diferencia entre lo que era el santuario, el lugar consagrado, y las ciudades relativamente más alejadas. De la maloga Zuges de la Zoba Yom dice, ¿y por qué no se puso en vigor este decreto el primer día de la fiesta? Mi precio mitzvah de la Torah. Dice, porque tomar el Lulav en ese día es una mitzvah que emana de la Torah. Incluso en los límites que están por fuera de Jerusalén, incluso fuera de Jerusalén. Por lo tanto, las leyes que se aplican a él, al Lulav, no son las mismas que se aplican a los días restantes. ¿Por qué? Porque en los días subsiguientes a la festividad, una persona no está obligada a tomar el Lulav solo, sino en el lugar seguro. Como les dije antes, Bamigdash, en el santuario se tomaba 7 días. Y por lo tanto, dice, a causa de esto, no establecieron una Gezerah. Quiere decir, la mitzvah de la Netilá en el día primero festivo es mucho más trascendente, importante, Hamurá, tiene mucho peso de ley, más que los restantes días. ¿Por qué? Porque en contraposición a los restantes días, en el primer Yom Tov, Lekachtem Lahem, insisto, tomaréis para vosotros, Yom Arishon, tomaréis para vosotros el primer día. Eso es una mitzvah de Oraita. Y esa mitzvah está también en los Giburim, fuera de Jerusalén. Y por eso no hicieron un decreto en particular, ¿sí? Para, en este caso, un decreto para el primer día de la fiesta. Ahora, el Rambam nos lleva a una realidad muy triste. Misheharab Betamigdash, cuando el templo de Jerusalén fue destruido. Itkinu She'iyu
lulav, nital bechol makom kol shivat me'achad. Aquí tienen el Rambam en lo que es el desarrollo esencial de la halajá. Cuando el templo fue destruido, entonces los jajamim ordenaron que el lulav se llevara, se haga netilat lulav, atención, en todas partes durante los 7 días completos de la festividad. Ahí pasamos a ser como ahora, recién después de la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Y entonces esto quedó como Zecher LaMikdash, como un recuerdo del Bet HaMikdash. Bechol Yom Bayom, y entonces cada día de los 7 días de Sukkot, con excepción de Shabbat, por supuesto, se dice la braja. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher quiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat lulav. Esta es la braja que decimos sobre el lulav. ¿Por qué? Porque es una mitzvah ordenada por los jajamim. ¿Qué quiere decir? Es una brajá ordenada por los jajamim. Desde ya, todas las brajotas establecieron los jajamim. Y se bendice también sobre las mitzvot que hicieron los jajamim, como enseña el Shulchan Aruch en Jot Berajot, en las leyes de las brajot, eventualmente como si hubiera sido ordenada por el Todopoderoso. Y esto tiene fuerza de ley. Betacanazo. Y esta promulgación, este decreto, en Takanoche y Tim Rabban Yohanan Ben Zakkai, esto forma parte de un escenario, queridas personas, queridos estudiantes, queridos todos. Esta es una de las takanot. El concepto de takaná significa algo que se instala en una hora de emergencia porque la necesidad es no perder el contacto esencial con la mitzvah. Y esta es una takaná como otras tantas que promulgó un gran maestro, Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Rabban Yohanan Ben Zakkai. Rabban Yohanan Ben Zakkai vivió el tiempo de la destrucción del templo de Jerusalén y prácticamente la desolación de Jerusalén. Rabban Yohanan Ben Zakkai fue un hombre que amó la Torá, discípulo de Hillel, excelente discípulo de Hillel, no de la familia de Hillel, pero excelente discípulo de Hillel. Y por lo tanto Rabban Yohanan Ben Zakkai, tal vez creo que sin exagerar, le debemos a él eventualmente toda nuestra continuidad desde el punto de vista de la halajá. Rabban Yohanan Ben Zakkai fue aquel sabio que, sabiendo que la única forma de salir de la Jerusalén sitiada y dominada por Roma era muerto, quiso pasarse por muerto para poder salir de la ciudad. Como no se enterraban personas en la ciudad, no hay cementerio dentro de Jerusalén, sino que los cementerios estaban por fuera. Rabban Yohanan Ben Zakkai logró salir de las puertas de Jerusalén. Y allí lo llevaron, sus alumnos lo acompañaron hasta la presencia del emperador Vespasiano. Y allí Vespasiano lo recibió al sabio judío. El sabio judío lo saludó como César. Y Vespasiano le dijo que él no era César, el César estaba en Roma, que él era el comandante de los ejércitos de Roma, que a su vez había enviado a su hijo Tito para destruir el Bet HaMikdash. O sea que teníamos esas cuentas pendientes. En el momento que Rabban Yohanan está hablando, se acerca una comitiva a Vespasiano para anunciarle que el César había muerto en Roma y que el Senado de Roma lo había nombrado a él, a Vespasiano, como su César. En el momento que Vespasiano escuchó todo esto, obviamente vio con elocuencia y con grandeza la figura de Rabban Yohanan. Y en ese momento se dio cuenta que estaba hablando frente a un hombre diferente. Y entonces Vespasiano le dijo, ¿cuál es tu pedido? Entonces Rabban Yohanan Ben Zakkai solamente le supo decir a Vespasiano 3 palabras, 4. Pen li Yavne Bajajameh. Concédeme por favor a mí Yavne y sus aves.
Eso es el comienzo de una vida para el pueblo de Israel. Ese pedido. Yavne es una ciudad aquí que está al sur de Ra'anana, al sur de Tel Aviv, camino hacia el sur de Israel en la zona costera. Allí se había fundado una de las yeshivot más grandes que supo el pueblo de Israel y que sigue hasta el día de hoy. La yeshiva se la llama el Kerem de Yavne, el viñedo de Yavne. Allí fue el asiento del Sanedrín cuando Jerusalén dejó de ser, lamentablemente, la capital del pueblo judío y la sede del Bet HaMikdash. Ahora el Bet Adin, el Sanedrín completo, estaba en Yavne. Y este fue el pedido de Rabban Yohanan ben Zakkai. Y allí empezamos a vivir, empezamos a respirar. Allí empiezan a generarse nuevas instancias llamadas takanot. Y aquí lo tenemos a Rabban Yohanan ben Zakkai. Esta es una takaná de Rabban Yohanan ben Zakkai, que cuál fue en este caso, cuando el templo fue destruido, cuando se reconstruye el templo, estos asuntos volverán a su estado original. Pero ¿qué hizo Rabban Yohanan ben Zakkai? No explica aquí lo que hizo Rabban Yohanan ben Zakkai. Vamos a buscar juntos a ver si lo trae aquí, si no se los explicamos. Dice, no lo trae. Entonces, ¿qué hizo Rabbi Yohanan ben Zakkai? Estableció que en todo lugar donde existe un Beit Adin se pueda tocar shofar en Shabbat. Se pueda hacer Netilat y Elad en Shabbat. Como para mantener el encanto, obviamente, de lo que representaba esa pérdida vital de lo que representó el Bet HaMikdash. Sheivane, como dice el Rambam, Bimhera Beyamenu, amén. Por eso cuando se reconstruya el Bet HaMikdash, seguramente toda la realidad volverá a ser como entonces. Hoy, por supuesto, por más que haya ciudades con grandes cortes rabínicas, ninguna corte rabínica, si se me van a hacer la pregunta, alcanza en sabiduría, ni en número, a lo que eran los Batei Din en la época que estamos mencionando. Y por lo tanto, entonces, hoy en día, ni se toca shofar en Shabbat, ni se hace Netilat Lulav en Shabbat. ¿De acuerdo? Dice el Alajá 16. בזמן שבית המקדש קיים, היה לולב ניטל ביום הראשון שחל להיות בשבת. Mientras el templo estaba en pie, como explicábamos, el lulav se tomaba incluso en el Mikdash, en el lugar del Bet HaMikdash, cuando el primer día de Sukkot caía en sábado, Shabbat. וכן בשאר המקומות שידעו בוודאי שזה הוא יום אחד בישראל. Lo mismo se aplica en otros lugares donde tenía la certeza de que este día se celebraba como día de Yom Tov en la tierra de Israel. A Mekomot HaRechukim, sin embargo, los lugares que estaban distantes de Jerusalén, Ayuyo de Im, que llegó Ayuyo de Im y otros jóvenes que no recibían, obviamente, estaban lejos de Jerusalén y por lo tanto no sabían que había establecido el comienzo de los jóvenes, lo ayuno Kelim Alulav. Entonces, nosotros estudiamos que el Bet Adin consagraba el mes de acuerdo a qué, a la visualización de la luna, ¿verdad? Y entonces, en el momento que se consagraba el mes, mandaban emisarios para decir cuándo había sido establecido en los Shoresh y en los lugares que quedaban muy distantes del Bet Adin en Jerusalén, donde no podían llegar los emisarios del Bet Adin, hacían, por las dudas, 2 días de Yom Tov, ¿verdad? Eso se llama Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Hasta el día de hoy, en las diásporas, se hace Yom Tov Sheni. Vamos a tener Shavuot, por ejemplo, que Mosai Shabbat, el día domingo, un solo día aquí en Israel. En las diásporas se va a celebrar domingo y lunes. A pesar de que hoy tenemos calendarios fijos, se mantiene esta costumbre de hacer 2 días Shenei Yamim Tovim por las dudas. Y a partir de esa,
Entonces, no hacían Netilat Lulav el primer día que caía en Shabbat, porque para ellos no había certeza de que este era el primer día de la fiesta. Entonces, en la diáspora, obviamente, se obstaculizaba todo este tema. Pero esto pasaba mientras el templo no existía, como vimos. Ahora, Talajá 17, otra vez el Rambam, nos lleva a otro escenario y nos dice, Misha Haraba Mikdash, pero del momento que el templo fue destruido, Asur Jajamim Kutore Tarulat de Shabbat Ayamashon. Los Jajamim, los sabios, prohibieron incluso a los habitantes de Eretz Israel que habían santificado el nuevo mes, así hicieron el Kiddush a Jodesh, les prohibieron tomar el lado en Shabbat el primer día de Sukkot. ¿Por qué? Mi Penei Benea Geburim Arrejokim. Y esto fue instituido por los habitantes de los asentamientos más lejanos, que ellos que no sabían cuándo se había declarado el nuevo mes. Entonces, no tenían idea de cuándo era el primer día de la fiesta. Entonces, por eso, por lo tanto, se estableció una pauta uniforme, dice Rambam. Y entonces dice, en lugar de que algunos tomen lulav en sábado y otros no. Entonces, ¿cuál fue el principio rector? Dice el Rambam. El principio rector que la obligación de tomar el lulav el primer día se aplica en todos los lugares y ya no hay un templo para usar como punto de distinción. Entonces, la mitzvah es en todos los lugares, es lo mismo, pero ya no se diferencia. Si cae Shabbat, si no cae Shabbat, si se toma en el Mikdash y no se toma en las diásporas. Entonces ya ahora estamos bien unificados a ese nivel. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esa sería una pregunta. Gracias por la participación. Muy bien, la alajá número 18. Nos dice Rambam, Ubazman Azul, en la actualidad. Estamos hablando del siglo XII. Shakolosim al Heshbon, cuando todos siguen un Heshbon, un calendario fijo, ya el Rambam tenía un calendario fijo, les recuerdo, el calendario fijo lo estableció Hillel Hashemí, Hillel II, ningún parentesco con el Hillel que nosotros conocemos, en el año 359 de la era común, Hillel Abavli, se lo conoce como Hillel del Babilonio, y con una sabiduría maestra hizo el calendario fijo. Ese calendario fijo, prácticamente en un 98%, es el que seguimos hoy. Lo hizo en el año 359, hace más de casi 1700 años, 1650 años. Una genialidad, que es el calendario fijo. Y por eso dice Bismal al que todos siguen un calendario fijo. Entonces dice, Nishara Dabar que allá, quiere decir que la cosa quedó como estaba. Shelo y Natel de Shabbat. Y el lulav no se puede tomar en Shabbat, para nada. Lo Bakuli ni en los territorios periféricos fuera de Israel o en el Israel en general. Bafir Beyom Rishon. Incluso el primer día de la fiesta, en este caso, en el primer día de la fiesta, Bafir Beyom Rishon, primer día, Vea Faltisha, Colio Dimbi, a pesar de que todo el mundo sepa verdaderamente cuándo es Rosh Chodesh y cuándo va a caer la fiesta. Jugar de Arnu, Sheikara y Sur, de Shabbat, como se explicó, la razón de la prohibición de tomar el Lulav en Shabbat es una gezerá, es un decreto, para que nadie lo lleve 4 codos en el dominio público y de esa manera se profane el Shabbat. Aquí el Rambam entonces nos lleva en la Alajá 19 a una nueva lectura de lo que es la mitzvah del Lulav. En la Alajá 19 es quienes deben cumplir con la mitzvah. Entonces, pregunta Rambam, ¿quién está obligado a cumplir con la mitzvah del shofar y sukkah? Está obligado a tomar el lulav. Es decir, todo aquel que tiene que cumplir con la mitzvah de shofar y de sukkah, que son las dos
ítem que estudiamos anteriormente, tiene que cumplir el lugar. Y quien está exento con respecto al refal de Sukkah, no está obligado a hacer Netilat lular. ¿De acuerdo? Por último dice, Katán, ayudea lena'anea, un niño pequeño que sabe cómo sacudir, lena'anea, llevar y traer, les decía, ¿se acuerdan? Eso se entiende como sacudir. Por eso mucha gente hace un movimiento de sacudir. Pero lo más importante es llevar y traer, llevar y traer, llevar y traer. El lulav, ya de por sí sus hojas se empiezan a desplegar de a poco. Y por eso se lo llama sacudir. ¿Sí? Shake, en inglés, ¿no es cierto? Como hace el barman salvando la distancia. Entonces, un niño que sabe cómo mover el lulav está obligado con respecto al lulav por sofrim, libre sofrim, la ley rabínica, que debe dejar joven para educarlo, para instruirlo en las mitzvot. Ahora bien, en la alajá número 20, aquí tenemos que aprender algo muy importante y muy vital. Con esto hoy vamos a terminar. Nos quedarán después 8 alajot para concluir este capítulo séptimo, que es obviamente muy importante. Dice Rambam, alajá de Moshe Sinai. Esta es la expresión que tenemos que aprenderla muy bien. Es una alajá transmitida por Moisés desde el monte Sinai. Esto, cuando decimos alajá de Moshe Sinai, es que no hay un asidero bíblico para justificar tal alajá. Y entonces, ¿cómo se justifica? Sabiendo de que esta alajá, a Kadosh Baruj Hu se la enseñó a Moshe Rabbeinu en ese Har Sinai, que vamos a estar todos este día domingo y también el lunes en los días por ahí, frente a Kadosh Baruj Hu. Es una alajá de Moshe en Sinai, que además del sauce del lulav, que dice aquí, Shemevim Bamigdash, vamos a traducir del hebreo, por favor, Shemevim Bamigdash Arabá Ajeretz Chut Me Arabá Shemevá. Bueno, así se debe traducir mejor. Alajá de Moshe Sinai, que además del sauce, la arabá, que se trae junto con el lulav, acuérdense, lulav, adas, arabá, en la época del Mikdash se traía otra rama de arabá en el Betamikdash. Vein Adam Yosef de Jobatoba arabá Shibarilá. Y no se podía cumplir con su obligación con la rama de sauce del lulav. De Shura afilu ala ale ejad bebad ejad. El requisito mínimo para cumplir con esta mitzvah es una rama con hoja. Entonces acá explica la mitzvah de la arabá. Sabemos que el último día nosotros tomamos 5 arabot. ¿Cómo se cumplió esta mitzvah? En cada uno de los 7 días del Hajj se trajeron ramas de sauce y se pusieron de pie cerca del altar con sus copas, la parte superior, inclinada sobre el altar. Recuerden que la arabá es una rama grande. Y cuando los traían y los ponían cerca del altar, se hacía sonar una serie de toques de shofar. Importante que era. La arabá, tequía, teruá, tequía. Cuando el Shabbat caía en medio de la celebración, los sauces no se podían poner alrededor del altar, no se los podía erguir sobre el altar, a menos que el séptimo día cayera en Shabbat, a menos que el último día de Sukkot, llamado Hoshana Rabbah, cayera en Shabbat. Y si era así, entonces, si caía el día séptimo en Shabbat, los sauces se colocaban cerca del altar para dar a conocer el hecho de que tomar la Arabá era una mitzvah. ¿Y cómo se cumplía esta mitzvah en Shabbat? Traían las ramas al templo en la víspera del Shabbat, los viernes, y las colocaban en recipientes de oro para que sus hojas no se secaran. La Arabá, cuando le falta agua, se seca enseguida. Todo lo hemos visto en su corte. A la mañana siguiente se colocaban junto al Mizbeach, al altar, y el pueblo las tomaba de la misma manera que cada día. Dado que la Arabá no se menciona explícitamente en la Torá, no se toma en cada uno de los 7 días del festival, de la festividad,
como un recuerdo del templo. Más bien, en la actualidad se toma solo en el séptimo día. Entonces, solamente en el séptimo día se cumple con la mitzvah de la Tzarabot. ¿Y qué se hace? Uno toma una rama o muchas ramas, además del sauce, de la arabá del lulav. Entonces se toman muchas ramas. Hoy tomamos 5. Al finalizar la tefilá. Y golpeamos el suelo, la tierra, o un utensilio con ellas 2 o 3 veces. Y aquí no se recita ninguna brajá, porque esta práctica es una costumbre instituida por los profetas. Esto es maravilloso. Esta es Minhag Nevi'im. Netilat Arabá, Alajá le Moshe Sinai. Así explica la Alajá. Dice Netilat Arabá, el tomar el último día de Sukkot la Arabá, es una Alajá de Moshe Sinai. Es una ley que recibió Moshe explicada por parte del Kadosh Baruj Hu, del Boré Olam, en el mismo Sinai. Y por lo tanto, venimos con esa tradición que representa una tradición de los profetas, instituida por los profetas. Bien, entonces esto es muy, muy importante. Dice en su comentario sobre la Mishnah, como ustedes le ven aquí, el Rambam escribe: el sauce es una alajá transmitida por Moisés. Era costumbre de los profetas tomarlo sin bendición. Y por eso nosotros golpeamos sobre la tierra y decimos: Javit, Javit, Velobarit. Te golpeo, pero no te bendigo. No hacemos ninguna braja. Y después explicaremos la próxima semana, eventualmente, por qué se hacía esta tradición de Zat Hashem en el Bet HaMikdash. Una de las tradiciones más hermosas que hoy, por supuesto, la seguimos cumpliendo al pie de la letra. Y esto habla de la riqueza, obviamente, que el Am Israel se ve hoy en día involucrado con su tradición. Cumplimos las palabras de los Jajamim, cumplimos con las palabras de los Nevi'im. Todo esto representa un escenario, creemos, más que fantástico y que nos permite a nosotros, obviamente, decir felices de nosotros que tenemos una tradición ancestral tan importante. Muy bien, aquí llegamos hasta el día de hoy. No sin antes agradecerles a todos que están aquí con nosotros. Que Kadosh Baruj Hu les bendiga con su brajá para este Rosh Chodesh Sivan, donde esperemos nuevamente sumarnos a los pies del monte Sinaí para recibir nuevamente la Sagrada Torá que Kadosh Baruj Hu nos tiene reservada en cada año en esta fecha. Y por cierto que, bueno, que podamos crecer eventualmente en ese camino. Y agradecerles nuevamente a todos, un gusto poder verlos, de poder encontrarlos aquí. Si bien no los veo a todos desde ya, pero sí yo sé que están allí, del otro lado, y con mucha emoción les decimos nuevamente. Y bueno, sumarse a nuestro Shiurim. La semana próxima vamos a comenzar con Megilat Eija. Vamos a empezar a estudiar las Megilot, la tercera de nuestra serie. Que tengamos mucha braja, una buena semana, muy buena salud, buen sustento y por sobre todas las cosas, un mes excelente. Gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien.